мене нахуй! О, працюємо нахуй! Не шагу назад! Gritos, muerte e insultos son parte de la vida diaria de un soldado ucraniano que lucha en el frente de combate contra el invasor ruso. Desde el inicio del conflicto en febrero de 2022, hemos reportado los sucesos más increíbles de la contienda, pero hoy vamos a adentrarnos en ese infierno en primera persona para experimentar cómo viven esos guerreros. La mejor manera de recrear la violencia y el dolor que se experimenta es a partir de los testimonios y las palabras de los protagonistas. Así que saltemos a las trincheras cubiertas de sangre y restos humanos para vivir la gran pesadilla europea del siglo XX. Si bien las guerras se libran con tanques, aviones y otras grandes maquinarias que pueden inclinar la balanza para uno u otro lado, lo cierto es que la materia prima de un conflicto bélico son los soldados. En esta oportunidad conoceremos a Datsyk, nombre clave de un uniformado ucraniano que desde 2022 se encuentra participando de las operaciones defensivas de su país. Gracias a su impresionante desempeño en el campo de batalla, el muchacho ha logrado varios ascensos que en 2024 lo encumbraron como comandante del segundo pelotón de asalto, una fuerza que integra el batallón de la Tercera Brigada de Kiev. Se trata de un grupo clave en la resistencia contra la invasión rusa, y eso se refleja en la gran cantidad de fallecimientos que ocurrieron entre sus filas. Pero no nos adelantemos. Escuchemos en palabras de Datsyk cómo se sintió durante la primera misión que realizó. Як такого страха не було. От було непонімання, що відбувається. Нема страху, що там, я ні разу не думав, що, мене зараз уб'є хтось. Просто непонімання, що воно буде, як воно відбудеться, чи пройде все хорошо, чи пацани все правильно зроблять і все тому подобне. Sin miedo, pero tampoco con demasiada información sobre lo que acontecía a su alrededor. Esa es una descripción que suelen dar muchos soldados ucranianos entrevistados a lo largo del conflicto. Y es que al momento de ser reclutados, dependiendo de las necesidades del país, puede que su despliegue en la zona de la acción sea algo desprolijo y repentino. Datsyk fue uno de los cientos de miles de jóvenes que de forma voluntaria se unieron al ejército en febrero de 2022. Una de las medidas más importantes tomadas por el gobierno de Volodymyr Zelensky fue prohibir la salida del país a cualquier persona, hombre o mujer, mayor de 18 años y menor de 70. En especial si no tenían una enfermedad o una discapacidad comprobable. Ese sector de la población es susceptible a ser reclutado para sumarse a las filas del ejército. En caso de ser elegidos por sorteo, deben presentarse en la base más cercana para recibir el entrenamiento adecuado y luego ser trasladados a la región en la que deben trabajar. Pero hay otra opción. El proceso que te acabamos de describir solo cuenta para aquellos individuos que son reclutados obligatoriamente por el Estado. También se encuentra la posibilidad de ofrecerse como voluntario, lo que permite dos grandes ventajas. Por un lado, elegir la región o el equipo puntual al que quieres pertenecer. Por ejemplo, si sabes que una unidad está segura y cuenta con un liderazgo fuerte, tal vez quieras sumarte allí para estar a salvo. En cambio, si lo que quieres es experimentar la violencia desde cerca, probablemente elijas algún equipo que se encuentre próximo a la línea de hostilidades. Esto mismo ocurre respecto al trabajo puntual que realizan una vez enlistados. Si eres un voluntario, se te permite elegir tu oficio y se te entrena de manera acorde para que puedas desempeñarlo. Desde soldado de infantería a experto en desactivación de granadas, todo es posible. Más allá del puesto que elijas, lo cierto es que tarde o temprano todos los elementos son enviados al frente de combate para experimentar escenarios como el que veremos a continuación. Lo que acabas de ver es material registrado en los combates en Bakhmut.
Más adelante hablaremos en profundidad sobre la sangre regada en esa región y conoceremos a algunos de los soldados que lucharon allí. Lo importante es que sepas que no importa qué trabajo obtengas dentro del ejército, lo cierto es que no existen lugares 100% seguros. Incluso los operadores de drones, quienes trabajan en búnkers separados y secretos, corren grandes peligros al ser trasladados a sus posiciones. Lo mismo ocurre con los distintos roles de la infantería. En una operación, tu compañero es quien debe avanzar siendo protegido por el fuego amigo, pero exponiéndose a ser derribado por cartuchos rivales. Eso implica que en algún momento tú vas a estar en su lugar, haciendo el mismo recorrido mortal y encomendándote al cielo para llegar a salvo. Іду! Сюда, біжу! Este tipo de registros nos colocan en las botas de los protagonistas de este infierno. El soldado que acabamos de ver se armó de coraje y luego de dar aviso a sus camaradas, emprendió el camino hacia la posición segura. Eso implicó un tramo en que su cuerpo estaba totalmente expuesto a las agresiones de los enemigos, y eso es algo con lo que todo uniformado debe amigarse. Cada día puede ser el último, y vivir con miedo es el primer paso a equivocarse y, como consecuencia, fallecer por no actuar de manera adecuada en el campo de batalla. Más allá del riesgo constante de morir, de acuerdo con el comandante Datsyk, el frente ucraniano cuenta con elementos de primer nivel que le permiten operar con cierta tranquilidad. En una entrevista brindada frente a jóvenes reclutas, explicó de esta manera la situación que le tocó vivir, además de algunos consejos para superar el caos. Головне, правильно себе настроїть. От я перед боєм завжди настраю, так, у нас озброєння краще. Наприклад, у нас техніка, у мене дуже хороший наводчик, у мене крутий водитель, механік, у мене злагодження група з хорошим озброєнням, які вміють пользуватися, я знаю, що мене прикриють. Все, я себе хорошо настроїв, все, пішли, роз'їбали, закріпили, все хорошо. Datsyk habló con la confianza de un hombre que vio a la muerte a los ojos y vivió para contarlo, pero no todos los reclutas ucranianos han tenido esa fortuna. Aquellos que lucharon en frentes salvajes como los de Bakhmut y Avdiivka se llevaron la peor parte, enfrentando no solo a los poderosos mercenarios del grupo Wagner, el ejército privado de Vladimir Putin, sino también a algunas de las unidades mejor preparadas al servicio del Kremlin. En esos territorios la guerra fue cruel y se cobró miles de víctimas en ambos bandos. Una cuestión fundamental al analizar el desempeño de los hombres de Kiev es tener en cuenta que han tenido que aprender sobre la marcha. Desde febrero de 2022, la geografía de su país ha cambiado drásticamente, con varias ciudades que se encuentran bajo poder del enemigo. Además, han chocado cabezas con un rival superior tanto en cantidad de recursos como en calidad, al menos inicialmente. Una vez que las naciones miembros de la OTAN comenzaron a brindar su asistencia, enviando armamento moderno, inteligencia y otros elementos fundamentales, los ucranianos tuvieron que repensar toda su estrategia de acuerdo a las nuevas capacidades adquiridas. Esos elementos les permitían luchar para recapturar zonas dominadas por el enemigo, pero no es lo mismo planear cómo defender un lugar que plantear una campaña para recuperar territorios en manos de Rusia. Sobre la doctrina demostrada durante su servicio, Datsyk tiene opiniones bastante controversiales. Ну, чесно, перший штурм, ми ніхуя не понімали. Тактика, якщо чесно, була просто, отвратительна. Багато втикали на відкритій місцевості. І нам заканали чисто по одній причині, що підари побачили, що ми полеземо, і вони просто відступили. Datsyk puede sonar engreído o con demasiada confianza, pero es su trabajo como líder militar inspirar ese sentimiento en los jóvenes reclutas. No puede demostrarse derrotista o cansado, sino más bien todo lo contrario. ¿Cómo espera sino generar emociones fuertes en los potenciales soldados que lo están escuchando?
Es por eso que describe sus vivencias con pasión y una gran dosis de furia. Ahora conozcamos a otro protagonista de esta guerra. Es momento de darle la palabra a Oladujek, nombre en clave que, como dato curioso, significa panqueque. Así recuerda el momento en que estalló el conflicto y cómo lo afectó personalmente. 24 лютого, в принципі, вибору і не було, ніяких інших варіантів не було. Ми просто приїхали на АТЕК. Роло розбудив мене о 4 ранку, каже, вставай, почалась війна. Я не повірив, сказав, виключи світло, я хочу спати. Ну і поїхали на АТЕК, там був просто бардак спочатку. Ніхто не розумів взагалі, що буде відбуватися, що далі хто робить. Просто всі збирались, хто приносив броню, в кого була. Al principio incredulidad, luego caos e incertidumbre. El recuerdo de Oladujek nos da varios datos desde los cuales reconstruir ese momento tan traumático. En primer lugar, tal vez te preguntes qué es ATEK. En el pasado había sido un centro industrial, pero desde 2015 se transformó en un punto de movilización y capacitación en las afueras de Kiev. Allí era enviado el personal voluntario de todo el país para pasar por un proceso de selección y verificación. En primera instancia, ATEK fue el centro de operaciones de la Brigada Azov, una formación de la Guardia Nacional, pero con el tiempo ese espacio se abrió a otras ramas. Para los jóvenes de todo el país, ese antiguo centro industrial se transformó en un símbolo de preparación para la guerra. Desde aquel infame día de febrero, Oladujek lo ha experimentado todo, desde la dulce victoria hasta las más amargas derrotas. Sin embargo, pese a los traumas, continúa entusiasmado con la defensa de su tierra. Él es uno de muchos que esperan poder revertir la avanzada constante del Kremlin. Es que más allá de los fallecimientos y la pérdida de ciudades de gran importancia, las buenas noticias, aunque escasas, continuaron llegando hasta el bando ucraniano. En los últimos días de junio de 2024, se reportaron cifras oficiales sobre las bajas rusas, combinando muertos y heridos en el frente de combate. De acuerdo con esos datos, alrededor de 1000 hombres del Kremlin son abatidos a diario, lo que da cuenta que el ritmo de la invasión está en incremento luego de algunos meses de relativa pausa con respecto a los combates directos. Actualmente el panorama en Europa recuerda a épocas oscuras de principios del siglo pasado, cuando las trincheras humeantes y el sonido de disparos automáticos reinaba en cada rincón del continente. En los informes antes mencionados se destaca que mayo de 2024 fue un mes particularmente difícil para los rusos en Ucrania, debido a falencias logísticas que dejaron a varias unidades sin los elementos necesarios para continuar sus operaciones. Las pérdidas humanas se reflejaron en el régimen de reclutamiento, ya que Moscú necesita entre 25.000 y 30.000 nuevos uniformados por mes para sostener el ritmo actual de la invasión. Esa es la cifra de base para mantener presencia constante en los territorios ganados por los hombres de Putin. Por debajo de este número, las victorias serían puestas en peligro, ya que los milicianos locales podrían efectuar contraofensivas. Esta estrategia de constante inyección de nuevos efectivos no es una novedad para Rusia. En definitiva, es una herencia doctrinaria soviética que siempre vio a su recurso humano gigantesco como una ventaja ante sus enemigos. Ucrania no puede adoptar esa política, ya que cuenta con una población significativamente inferior en cantidad. Hay cada vez menos jóvenes sanos y preparados como Oladujek, e incluso ese destacado elemento tiene heridas psicológicas que lo acompañan todos los días. Escuchemos sus palabras al hablar sobre experiencias cercanas con el peligro. Емоційні сплески, ти ловиш, коли
дуже близько ти знаходишся, скажімо так, на грані життя і смерті. Весь фарт, який в мене є, він виходив тоді в той момент. Одна із ситуацій, ми заводили нашу штурмову роту на позиції і вже виходили звідти. Нас трохи обстрілювали, ну спокійно все. Ми виходили, зайшли в посадку щось. Стоїмо, чекаємо, я дивлюсь в бік ворога і просто дивлюся, така туча піднімається диму і звук прильоту, вибуху. Я такий думав, ого. Sentir el calor del armamento enemigo es una experiencia tan terrorífica como inolvidable, pero lejos de acobardar a este guerrero, esa vivencia tuvo el efecto contrario. ¿Recuerdas que te hablamos sobre cómo las luchas en Bakhmut fueron de las más sanguinarias de todo el conflicto? Bien, contra todo pronóstico, Oladushek estaba ansioso por tomar parte en ese teatro de operaciones tan caótico y salvaje. Lo que hizo de esa región una máquina de picar carne humana fue la disposición espacial. La combinación de terreno abierto con grandes zonas urbanizadas brindó el contexto adecuado para que ambos frentes pudieran desplegar lo mejor de su armamento, utilizando desde tanques de combate hasta tácticas guerrilleras. Así lo vivió Oladushek, fanático de la violencia y la aventura. Бій в Бахмуті. Постійно хотіли вже в Бахмут, десь вирішити, в городські бої. Там, ну, це не просто посадка, де ти от підеш, все, посадка. Перед тобою там десь ворог, він так само бачить тебе, особливо нічого не придумаєш. А от в Бахмуті по дворам бігати, це ж клас. Городський бій, хоч і кажуть, складний, але, як на мене, він цікавіший. Ми мали заходити як 5-та штурмова група. Si nos guiamos por las palabras de este soldado, parecería que aquello fuera un espectáculo para los ojos. Lo cierto es que los combates en esa región ya se volvieron legendarios, y si bien no hay cifras confiables de parte de ninguno de los bandos, se sabe que fueron las batallas en las que más vidas se perdieron. Antes de continuar, le hacemos un agradecimiento especial a nuestro patrocinador de este video, Vexora Bet, el destino más seguro y de confianza para juegos de casino online, donde recibirás una bonificación del 100% en tu primer depósito, para que dupliques tus posibilidades de ganar mientras te diviertes con la amplia gama de juegos disponibles. Además, tendrás todas las facilidades para depositar y retirar tus ganancias en tiempo real. Accede a todos los beneficios y recompensas con el enlace en la descripción y los comentarios. Ahora sí, continuemos con el video. En este punto nos gustaría presentarte a un último uniformado ucraniano, quien tiene algunas cuestiones realmente interesantes para contarnos. Su nombre es Gal, y al momento de edición de este video es miembro de la 3ª Brigada Separada de Asalto, parte del 2º Batallón. Desde 2023, Gal integra el equipo de tiradores de alta precisión, pero sus actividades en ese grupo han ido modificándose dependiendo de las necesidades tácticas y el lugar donde se encuentra la brigada. Este soldado tiene opiniones concretas sobre la capacidad de adaptarse al contexto y de conocer numerosos oficios. Я вважаю, що якщо ти хочеш бути професійним військовим, ти маєш опанувати свою професію, свій напрямок на всі 100%, але маєш знати всі попутні напрямки, які мають військові гілки. Маєш повністю, ну, хоча б ознайомитися з ними. Мені було це цікаво. Завжди, коли в нас з'являлося якесь нове озброєння, там говорили, о, там нам сапог привезли, типа, нас ніхто не вміє стріляти з сапога. Я говорю, щас. La historia de Gal es particularmente interesante, ya que resulta un ejemplo perfecto de algo que aconteció a lo largo de todo el conflicto. Trabajadores civiles que fueron obligados a transformarse en soldados de élite. Pese a su compostura y su seriedad, este joven no participaba de la vida castrense de Ucrania previo al comienzo de la guerra con Rusia. Todo lo contrario, tenía un empleo común y corriente. Si bien contaba con conocimientos en armas de fuego y sabía disparar lo suficiente como para destacar entre novatos, su estatus de francotirador lo ganó en el campo de batalla, entrenando y conociendo las plataformas con las que debía operar. Al igual que miles de ciudadanos, en febrero de 2022 su vida cambió de forma radical, dejando atrás el empleo para adoptar el uniforme.
De esta forma recuerda aquella fatídica jornada. Будівельником по професії. Працював 24 числа, вийшов зранку на роботу і зрозумів, що, напевно, сьогодні не робочий день. Повернувся додому, зрозумів, що починається війна. Ще в мене були такі трабли. У мене був утеряний паспорт незадовго до початку повномасштабної війни. І мені дуже тяжко було, я сам з Київської області, 40 кілометрів від Києва. Мені було дуже тяжко пробратися додому. У мене навколо мого села йшли вже бої. Imagina despertar y enterarte camino a tu labor diaria que debes de poner las herramientas para tomar las armas. De un segundo a otro tu expectativa de vida se reduce notablemente. Ahora el riesgo de morir de manera violenta es una posibilidad concreta, ya que en la vereda de enfrente hay un ejército poderoso. A esos miedos tuvo que enfrentarse Gal el 24 de febrero de 2022. Al poco tiempo de enterarse que las operaciones ordenadas por Vladimir Putin habían comenzado, este muchacho fue reclutado por el gobierno para luchar. Recuerda que una de las medidas políticas para defender el territorio fue prohibir la salida de los hombres, ya que eran el sector demográfico que primero iba a ser incluido dentro del ejército. Luego las mujeres fueron incorporadas y actualmente gran parte del pueblo ucraniano está relacionado de alguna manera con el esfuerzo bélico que está realizando el Estado. Si bien es una situación caótica y terrorífica, muchos de los reclutas y voluntarios han expresado que en la guerra encontraron un sentido para sus vidas. En el caso de Gal, él cuenta que ese peligro mortal es lo que lo carga de energía y agudiza sus sentidos, recibiendo una descarga de adrenalina cada vez que regresa de una operación. А мені це подобається. Я ловлю кураж, адреналін. І я не знаю, як це передати. Знаєте, як ти на змаганнях виграєш там перше місце і тебе виводять, і в тебе аж ноги трусяться, ти там такий весь щасливий. І от коли ти так само, коли ти виконуєш якусь важливу операцію, і після цього ти йдеш і такий клас. Luego de conocer estas historias, la pregunta que queda por responder es, ¿qué ocurrirá en el futuro cercano? Los políticos y referentes de la OTAN en Europa se aventuran a hacer predicciones bastante osadas. De acuerdo con presentaciones realizadas en julio de 2024, Ucrania podría torcer el brazo de la potencia invasora, en gran parte gracias al esfuerzo y colaboración de los departamentos de defensa de Polonia y los Estados Unidos. El primer ministro polaco Donald Tusk llegó incluso a afirmar que esa victoria se lograría con la sangre y sacrificio de soldados de la OTAN. Algo que hasta el momento no se ha concretado, pero que podría tomarse como un anticipo a medidas más directas de parte de la Alianza Atlántica. Más allá de eso, es importante destacar el rol de los polacos en las operaciones realizadas por Kiev. Desde la invasión rusa, uno de los puntos más importantes para la gestión de la defensa ha sido la base militar de Yashonka, cerca de Yezhov. Desde allí se proporcionó ayuda bélica, técnica y asistencia mecánica para vehículos ofensivos de parte de los ingenieros polacos. Otra actividad importante fue la evacuación de soldados ucranianos heridos que buscaban asilo fuera de su país para evitar el riesgo de alojarse en un hospital que luego podría ser bombardeado. Si bien toda esta ayuda es fundamental para que los esfuerzos ucranianos sigan en curso, los hombres que combaten la invasión rusa tienen en claro que el bien principal para defender su territorio son los soldados aguerridos. Volviendo a las palabras de Datsik, a quien conocimos al inicio de este video, el eslabón fundamental para asegurar el éxito futuro es una sólida cadena de mando. En cuanto a qué deben prestar atención los jóvenes reclutas para no morir de forma horrenda en el frente de batalla, él respondió lo siguiente. На команди командира. Якщо грамотний командир, він тобі буде підказувати. Ти не будеш просто сам бігти і стріляти нікуди. Ну, ні разу, ні одного штурма не було, щоб отак, як все розписали і все пішло. Ти можеш зайти, наприклад, в тебе охуєнно проработаний план, все піздато. Ти заходиш в посадку, перший контакт, ти командир групи 200 сходу. І все. І потім починають, а хто прийме командування групи на себе? І от тому треба, щоб кожен
міг це зробити. Todos los uniformados de Ucrania coinciden en algo fundamental. Ganar la guerra es posible, pero para ello es necesario ayuda de Occidente y una extrema obediencia de parte de los guerreros locales. Sin el material que envía la OTAN será difícil que Kiev pueda sostener este conflicto por mucho tiempo más, pero a la vez, sin una correcta performance de sus tropas, cualquier donación de armamento será totalmente inútil. Como te indicamos al inicio de este video, los choques bélicos se libran con tanques, ametralladoras y aviones, pero el recurso fundamental para la defensa de cada nación son sus soldados. De esta manera llegamos al final de un video cargado de emociones narradas por los protagonistas. Si te gusta este tipo de contenido y quieres que sigamos presentándote estas historias, te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.